Buenas tardes a todos y todas los directivos de todas las regiones que se vienen conectando. Bienvenidos a este webinar sobre refuerzo escolar, el cual está orientado para la gestión del refuerzo escolar en el marco del liderazgo en las instituciones educativas del nivel secundario. Eh, eh, Al especialista Marcelino Galindo, quien nos va a comentar un poco en qué consiste esta resolución viceministerial. Adelante, Marcelino. Sí, Muy buenas tardes a todos, a todas. Es un placer en esta oportunidad de estar en contacto con ustedes para conocer algo más sobre la resolución viceministerial 045. El objetivo de este espacio es, pues, contribuir a una buena gestión de esta estrategia de refuerzo escolar en las instituciones educativas en el marco de la segunda etapa de la implementación de la estrategia de refuerzo escolar. Asimismo, es necesario tener presente que esta resolución tiene por finalidad cerrar los vacíos que se han generado en el transcurso de los años que hemos sufrido la pandemia. Y hay la necesidad urgente de ayudar, a prestar atención para mejorar los niveles de aprendizaje de nuestros estudiantes, específicamente en las áreas de comunicación y matemática. Es necesario en ese marco tener en cuenta tres etapas de este proceso, tres etapas de implementación de este proceso. Una primera etapa está vinculado a la etapa del diagnóstico. En esta etapa diagnóstica tenemos la necesidad, de acuerdo a la norma, la necesidad de ubicarnos en tres momentos. Un primer momento que está vinculado a la identificación de las necesidades de aprendizaje y la selección o identificación de estudiantes que deben participar en este proceso de refuerzo escolar. Ese es un primer momento de vital importancia porque implica justamente la necesidad de brindar atención o énfasis en nuestra atención por parte de los profesores, de manera que este tiempo que ha sido de pronto perdido en materia de aprendizajes por razones múltiples, tengan la posibilidad de recibir este refuerzo. Entonces, en este primer momento necesitamos, pues, aplicar la evaluación diagnóstica justamente para identificar con qué fortalezas cuentan nuestros estudiantes y a la vez cuáles son las necesidades de aprendizaje que ellos tienen. Un segundo momento en esta primera etapa es la organización de los estudiantes en horarios correspondientes a ser atendidos. Esto implica la conformación de distintos grupos para la atención diferenciada, contemplando precisamente la diversidad de estos estudiantes para el desarrollo de las actividades y el uso de los distintos recursos que desde el Ministerio de Educación se viene produciendo. El docente de aula tiene que identificar, ¿no es cierto?, a los estudiantes con mayores necesidades de aprendizaje y algunas particularidades que nuestros estudiantes tienen. Además, organiza los distintos momentos en que se debe brindar esta atención diferenciada a nuestros estudiantes. Un tercer momento de esta primera etapa es la comunicación o la relación con los padres de familia o apoderados. Es de vital importancia este tercer momento porque implica comunicarlos, reunirlos, informar de la situación en la que se encuentran ellos. Y esto va a ser de mucha ayuda para que también los padres de familia puedan comprometerse en el proceso y además hacer seguimiento de sus hijos en materia de
el uso de los distintos recursos que se van a tener que se vienen haciendo uso. Una segunda etapa implica la etapa de desarrollo o acompañamiento del mismo proceso de refuerzo escolar. En esta segunda etapa existe la necesidad de analizar los resultados y proyectarnos las metas de aprendizaje, ¿verdad?, en función a esas necesidades de aprendizaje identificadas en la evaluación diagnóstica. Seguidamente, la necesidad de desarrollar las actividades de aprendizaje propiamente dichas, las mismas que implican el uso de un conjunto de recursos, ¿verdad?, que responden a las competencias de comunicación y matemática. De manera transversal, es necesario desarrollar actividades referidas al aspecto socioemocional, que definitivamente es de vital importancia para nuestros estudiantes. Asimismo, es importante la reunión con los padres de familia y apoderados para igual seguir informando periódicamente de los avances y algunos cuellos de botella, algunos asuntos críticos que puedan ir surgiendo en el proceso. La participación de los padres de familia es de mucha importancia porque esto nos va a permitir tener el respaldo de ellos y el involucramiento en el aprendizaje de sus hijos. Una tercera etapa es la etapa de cierre. En esta etapa de cierre de la estrategia, es de vital importancia tener presente la aplicación de la evaluación de salida a los estudiantes, ¿verdad? Esta evaluación nos va a permitir conocer hasta dónde hemos llegado, hasta dónde han llegado los estudiantes en relación a los resultados de la evaluación diagnóstica. Es decir, tendremos la oportunidad de comparar, ¿cierto?, los resultados de la evaluación diagnóstica inicial y cuánto han avanzado nuestros estudiantes en comparación a las condiciones como están saliendo al final del año. Esto nos permite, a su vez, identificar a los estudiantes que aún necesitan seguir recibiendo refuerzo. Estos resultados obtenidos nos permitirán, ¿verdad?, seguir también coordinando o haciendo una retroalimentación a los padres de familia para que ellos, a su vez, ¿verdad?, se sigan comprometiendo en el proceso. Para las instituciones educativas que pertenecen a nuestra meta, a la meta en todo caso del refuerzo escolar, se consignan los resultados en el registro sobre el refuerzo escolar en el CIAGIE. El CIAGIE, justamente en las siguientes diapositivas, nos van a precisar cómo es que en el CIAGIE se va a ir consignando los avances de los estudiantes para ir tomando decisiones correspondientes. Muy bien. ¿Cómo está organizado el refuerzo escolar? El refuerzo escolar consta de 4 horas a la semana, ya considerando la jornada laboral del docente. 2 horas en el horario regular y esas 2 horas están divididas, obviamente, uno para comunicación y el otro para matemática, y las otras 2 horas fuera del horario escolar, haciendo uso de las horas de atención al estudiante, 1 hora de la misma manera para comunicación y la otra para matemática. En secundaria sabemos que contamos pues con horas extracurriculares y estas horas extracurriculares está siempre, ¿no es cierto?, de acuerdo a norma, ha sido y viene siendo utilizado para refuerzo escolar. Entonces, en ese horario se considera este proceso de refuerzo escolar. En caso de las instituciones educativas que implementan los modelos de servicio educativo, en este caso el modelo IB, el modelo de la secundaria rural, etcétera, estas horas semanales se deben adecuar a las características que tienen ellos. Y eso implica, como en la etapa inicial se les ha planteado, la coordinación directa, permanente con los padres de familia, porque de pronto el uso de horario alterno a las horas de clase amerita pues una coordinación estrecha con ellos. Hasta acá mi presentación por mi parte. Doy pase a Daniel.
Muchas gracias, Marcelino, por haber Sí, planteado estas tres etapas que plantea la resolución viceministerial 045 en torno a la estrategia de reforzamiento escolar, ¿no? La etapa de reconocimiento, la etapa de acompañamiento y la etapa de cierre que nos has planteado y descrito en todo este proceso de tu intervención. Y el horario. A continuación, vamos a escuchar al maestro Jorge Martínez. Él es especialista en la Dirección de Educación Secundaria y acompaña los modelos de jornada escolar completa. Adelante, Jorge. muy buenas tardes. Directivo. En el caso de... Vamos a... Sí. Que atiende... Se ha perdido la conexión, me dicen. Bien. Ya. Sí, ya, muchísimas gracias. Estábamos diciendo, Daniel, que en el caso de las escuelas con jornada extendida, que tienen como finalidad extender el horario escolar para implementar nuevas formas de enseñar y aprender, el caso de el refuerzo escolar en los colegios con jornada escolar completa tiene que tener una precisión. Por la característica del modelo, es necesario hacer la aclaración porque algunos directivos nos han estado consultando, nos han estado preguntando. Una característica de los colegios con jornada escolar completa es que a la semana se tiene 45 horas pedagógicas. Al día se desarrollan 9 horas pedagógicas. Entonces, para la implementación de la estrategia de refuerzo escolar, no podría extenderse el horario escolar. Como decía nuestro colega Marcelino, la estrategia de refuerzo escolar propone 4 horas a la semana, de las cuales 2 horas, ¿no es cierto?, en el horario regular y 2 horas fuera del horario regular. En el caso de los colegios con jornada escolar completa, no es posible extender ese horario porque ya tenemos un horario de 9 horas diarias. Entonces, las 4 horas a la semana se pueden desarrollar, se pueden implementar el horario del desarrollo curricular de esta manera, haciendo del colegio, incorporando esta estrategia que permite desarrollar competencias. Entonces nosotros, ¿no es cierto?, de los colegios con jornada escolar completa, las 4 horas señaladas en la estrategia de refuerzo escolar se deben realizar según el horario escolar de las áreas de comunicación y de matemática. Y creemos que esto es un gran aporte porque va a permitir atender la diversidad, va a permitir atender efectivamente
las competencias que aún no se ha desarrollado por las dificultades habidas y que todos los conocemos por la emergencia sanitaria. En tal sentido, los colegas directivos, los colegas directores deben coordinar, ¿no es cierto?, al interior de la escuela para poderlo implementar de esta manera y no generar ni con los estudiantes sobre este proceso de implementación de recuperar, reforzar aprendizajes. Esa era, estimado Daniel, la aclaración, la precisión que queríamos hacer desde el punto de vista de los colegios con jornada escolar completa. Muchísimas gracias, Daniel. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jorge, por tu intervención y por plantearnos, ¿no?, que en el caso de las instituciones educativas que presenten modelos de servicios educativos, las horas semanales se adecúan de acuerdo a sus características. Esto es importante precisarlo, ¿no?, como lo ha mencionado el maestro Jorge Martínez. Seguidamente vamos a escuchar a Inés Velasco, quien nos va a contar una experiencia de las acciones realizadas en el marco de la estrategia de refuerzo escolar. Inés, buenas tardes, te damos el pase. Buenas tardes, Daniel. Buenas tardes a todos los que nos visualizan. Efectivamente, tal vez narrar algo de la experiencia que se ha vivido en el ámbito de la UGEL Huancayo y seguramente también en todo el Perú. Iniciaron pues los profesores en las instituciones educativas aplicando el kit de evaluación diagnóstica, por supuesto, previa asistencia técnica tanto a directivos como a docentes. Resaltar en este trabajo que los docentes tiempo atrás hacíamos pues luego de la aplicación de la evaluación diagnóstica la sistematización en muchos de los casos de manera manual, es decir, en físico, colocando un check, una rayita, etcétera, en nuestro registro para poder así sistematizar la evaluación diagnóstica. Sin embargo, esta experiencia ha cambiado actualmente para todos los docentes con el uso de la herramienta Excel que ha proporcionado Minedu para este caso, ¿no? De esta manera, les contaré de que ha agilizado para todos los docentes esa sistematización y la manera de hacerlo para poder identificar precisamente las necesidades de aprendizajes de nuestros estudiantes y así poder agruparlos a ellos en 3 grupos, valga la redundancia, para su atención diferenciada, pues, con los materiales de refuerzo escolar. También, estimado Daniel, podría comentar que estamos enterados que actualmente Minedu nos va a ofrecer una nueva versión de esta herramienta Excel para que nos pueda dar una información mejor tal vez en el sentido de que no solo nos va a brindar una información de resultados a nivel de aula, sino también de manera individual por cada estudiante, que es lo que más nos interesa a los docentes para poder, insisto, agruparlos a ellos en estos y congregarlos en 3 grupos para la atención diferenciada y así poder cerrar un tanto las brechas que pues esta emergencia sanitaria nos ha dejado. También quería comentar respecto a la herramienta Excel para uso del director, que también es una herramienta muy favorable y muy interesante, puesto que le permite al director, al directivo de la institución educativa, hacer un seguimiento, ¿no? También podría yo comentar que tiempo atrás los docentes teníamos que entregar muchas veces informes físicos, ¿no? Aún por mesa de partes de la institución educativa, y el director de esta manera poder enterarse recién, tiempo después, de los resultados de esta evaluación diagnóstica y tomar las decisiones respectivas. Ahora también esto ha cambiado para el director. Con esta herramienta Excel puede visualizar fácilmente los ingresos que han hecho sus profesores de las áreas de matemática o comunicación
y poder visualizar pues todos los resultados estadísticos, y esto facilita grandemente para la toma de decisiones más oportuna en cada una de nuestras instituciones educativas. Entonces, felicitar la iniciativa del Ministerio por facilitar esas dos herramientas, tanto para el docente como para el directivo, que nos sirve pues para sistematizar la evaluación diagnóstica y sobre todo para usar esos resultados en nuestras planificaciones de aula y poder ayudar de manera diferenciada a que nuestros estudiantes puedan ir transitando. Aquellos que están en inicio puedan ir logrando en proceso y así poder llegar al estándar esperado que todos deseamos para nuestros estudiantes. Entonces, estimado Daniel, ese sería el comentario y la experiencia que podría narrar de la UGEL Huancayo, y seguramente es compartida también con otras mujeres de nuestro ámbito, de nuestro Perú. Muchas gracias, Inés, por tu experiencia, ¿no? Por también implicar a los directivos, a los docentes que han desarrollado estas herramientas que han sido valiosísimas para poder contribuir al refuerzo y mejorar los aprendizajes de los estudiantes. Ahora vamos a escuchar a José García, que es especialista de la DICER, quien nos va a comentar sobre el proceso desde el testimonio, cómo se ha ido gestionando esta iniciativa del refuerzo escolar. Adelante, José, te escuchamos. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias a la profesora Inés por compartir, digamos, la experiencia de haber observado esta práctica que ha suscitado en las propias instituciones educativas. Es importante valorar el esfuerzo de las diferentes instancias, porque hay que determinar que el refuerzo escolar de repente hay que considerarlo en el 2022. Es una línea clara que de repente puede marcar distancia con otras prácticas hechas en algún momento y que significan justamente tener claridad hacia dónde se marque el horizonte de la línea de refuerzo escolar. Un elemento importante que Inés nos ha compartido muy bien es el hecho de sistematizar, ¿no? De obtener los resultados no es simplemente aplicar una evaluación diagnóstica para tener simplemente un referente, sino implica justamente hacer un análisis de los resultados, saber para qué se van a utilizar estos resultados y sobre todo ser conscientes que estamos en un momento en el cual necesitamos desde la escuela tener una mirada estratégica que oriente sistemáticamente también nuestro accionar desde la labor de la escuela, desde los directivos y los docentes mismos. Por ello es que es importante este comentario que hago en alusión a lo vertido por la especialista Inés, por cuanto ya el ministerio de alguna manera está atribuyendo una herramienta de fácil dominio para los docentes y para los propios directivos que les facilite justamente el sistematizar la información. Es importante que justamente hoy en día, con el manejo de la tecnología, los docentes tengan una herramienta como esta para poder, digamos, de alguna manera facilitar el manejo de la información. No tendría sentido aplicar una evaluación diagnóstica si no orientamos justamente su utilidad hacia los propósitos claros que tiene la estrategia de refuerzo escolar. Es justamente recuperar, ya lo dijo Marcelino, lo ha dicho también la propia profesora Inés, lo ha dicho Jorge, lo que tenemos que estar pensando, ¿qué significa, digamos, este esfuerzo que vamos a hacer desde el Ministerio de Educación, desde las direcciones regionales, desde la UGEL y desde la propia escuela para tratar de solucionar este problema que nos está dejando inclusive los 2 años de pandemia? Pero recordemos que no solamente es el tema de los 2 años de pandemia, sino antes de la pandemia ya teníamos una preocupación por el tema también de los aprendizajes de los estudiantes. Y no solamente mirado desde el contexto rural, sino también en el contexto urbano. Por ello es importante que en este contexto la escuela lidere procesos claves en los cuales va a comprometer incluso la participación de la familia y la comunidad. En ese sentido, lo que queremos es que justamente se atribuya este nivel de compromiso que están asumiendo las escuelas
y aquellas que justamente en esta comunicación que tenemos permanentemente encontramos iniciativas importantes que van favoreciendo esta lógica de darle una mejor atención al estudiante en función a sus necesidades. No es solamente identificar cuáles son esas necesidades de aprendizaje que tienen los estudiantes, sino también buscar las causas que originan esas necesidades. Y creo que es un elemento importante que los lleva justamente a partir de los resultados de las evaluaciones a pensar, ir detrás de la búsqueda de esas causas que originan. De esa manera creo que estaríamos orientando adecuadamente toda nuestra planificación, nuestra mirada estratégica hacia el ámbito donde los estudiantes desarrollan sus aprendizajes, tanto en la escuela, en el espacio de la familia, en la propia comunidad, para tratar de direccionar con mejores intenciones estos grandes propósitos. En ese sentido, yo sí considero que la escuela tiene que asumir un liderazgo, ¿no? Y ese liderazgo tiene que estar planteado desde la lógica de que quienes estamos en este espacio sumamente importante de reflexión, los directivos somos conscientes de que tenemos que asumir ese liderazgo pedagógico que significa influir, inspirar, movilizar a la comunidad educativa hacia el cumplimiento de los propósitos de refuerzo escolar. El liderazgo docente que le toca enmarcar al directivo, que se asume, debe ser asumido como parte de, siendo las metas, por supuesto, de ambos, los resultados a alcanzar, la optimización de los procesos de aprendizaje. Todos sabemos que el liderazgo no se gana simplemente con la denominación del cargo, sino como desde nuestras acciones le damos una mejor connotación y trascendencia en el actuar. Y es ahí donde nos compromete, digamos, con una mejor actuación, el hecho de estar al lado del docente en cada momento para que él se sienta acompañado y que nosotros como directivos somos parte de la solución del problema. Refuerzo escolar no está mirado solamente para que el docente pueda tener el espacio suficiente como para poder atribuirse una serie de estrategias y mecanismos a partir también de las herramientas que el propio ministerio está otorgando, sino como también el directivo está permanentemente en contacto para mirar de cerca si las condiciones están favoreciendo para que el niño pueda recuperarse de esos procesos claves que le demanda la competencia y que puede de alguna manera atribuirse un feliz resultado cuando termine esta intervención. Es necesario pensar que refuerzo escolar en el 2022 es un punto de partida para pensar cómo en los años venideros podemos reorientarlo con mejores elementos. Pero es importante partir de esto, de ser consciente que tenemos una responsabilidad y un compromiso sumamente importante para poder trascender en la escuela desde nuestra posición como directivos y hacer que verdaderamente el docente pueda lograr lo que todos esperamos, que aquellos estudiantes que tienen algunas dificultades o que han tenido dificultades para poder alcanzar los niveles de desarrollo que esperamos, hoy en día estemos pensando que hay un interés común en el colegiado de la institución educativa para lograr que estos niños puedan superar esto. Y ahí justamente la 045 plantea elementos importantes. Y uno de ellos es justamente en la labor del líder pedagógico, que es el directivo, cómo un paquete de estrategias pueden contribuir a que la estrategia en sí pueda tener, digamos, resultados sumamente importantes. Y ahí justamente el liderazgo del directivo tiene que estar muy cercano a ciertos procesos que le corresponden al docente en el aula, ¿no? Todos sabemos que la labor del directivo se basa justamente en esa mirada estratégica, pero más allá de esa mirada estratégica en la parte operativa, cómo mira de cerca ciertos procesos que son claves. Y ahí justamente la 045 atribuye algunos elementos importantes. Por ejemplo, que tienen que estar pasando en el proceso ya de desarrollo de la estrategia de refuerzo escolar. Los espacios de intercambio de experiencias, donde lo que hace
Juan, el profesor del grupo X de estudiantes, puede contribuir a que el grupo Y del docente Luis pueda también de repente aplicar ciertas líneas que le están dando resultados en el desarrollo. Los espacios son importantes para conversar, para dialogar, para poner sobre la mesa elementos importantes que ayudan a trascender. Es decir, ya no miremos a la escuela como un espacio donde los docentes trabajan de manera muy individual, sino la gran ganancia que tiene hoy en día la escuela, digamos, desde la reconceptualización que significa más un trabajo colaborativo, es justamente cómo se atribuye esto a la participación conjunta de los docentes. Y hay un elemento importante, como lo ven en la pantalla, son los grupos de interaprendizaje. Sin ese elemento, quedaríamos, digamos, en la historia frente a prácticas individuales que no necesariamente pueden repercutir a nivel institucional. Pueden repercutir, digamos, de repente en el grupo que estoy atendiendo, pero no necesariamente en la institución. Y creo que aquí lo que se pretende es justamente que la escuela trascienda, que trascienda en la propia comunidad. Hemos visto cómo escuelitas que de alguna manera no eran miradas con gran acogida en algún momento por el nivel de liderazgo de los directivos y el nivel de compromiso asumido por el colegiado, hacen ahora que esas escuelas sean los grandes referentes. Es decir, tenemos que comenzar a mirar de cerca cómo ese trabajo colaborativo se pone en marcha en función justamente de estos espacios de participación. Y los grupos de interaprendizaje es una estrategia sumamente importante de conferir, de trascender, de compartir, digamos, experiencias que son sumamente valiosas. Estas buenas prácticas que nos van haciendo posible avanzar. La otra línea que debe tener una mirada estratégica es el del directivo, es el tema de las visitas de acompañamiento y monitoreo al refuerzo escolar. Yo creo que cuando comencemos a medir nosotros como directivos si realmente hay liderazgo pedagógico o sientes que hay liderazgo pedagógico en la institución educativa, es cuando vas a mirar de cerca que el docente está asumiendo con verdadero compromiso la acción. Pero ¿cuándo se va a dar cuenta o cómo te vas a dar cuenta de que esto está pasando? Porque cuando estás visitando el aula donde se está desarrollando las acciones de refuerzo escolar, ves que el docente le está poniendo empeño, está haciendo las cosas como debe ser, está mirando al estudiante de manera individual para hacerlo que él pueda trascender, dar ese salto que necesita, porque el mundo en el que encierra la competencia, hay un bloque ahí que no le está ayudando. Ese bloque sí tenemos que ayudarle a saltar al estudiante. Y creo que cuanto más cercano esté el directivo al docente frente a estas situaciones, favorece para el mayor compromiso que tenga el docente. Y por eso es importante estas visitas de acompañamiento y monitoreo. La otra línea sumamente importante es el desarrollo de la jornada de trabajo colegiado. Yo soy consciente que todos los que estamos en esta sala entendemos la lógica que tiene el trabajo colegiado. Es una línea bastante institucional, que está pendiente de las metas, que está pendiente de los resultados, que está pendiente de cómo estamos haciendo las cosas desde nuestra planificación, que está pendiente de cómo hacemos la evaluación de las cosas para mirar si verdaderamente estamos logrando o no estamos logrando avanzar. La otra gran línea también es mirar, desde lo que plantea la 045, son las aplicaciones de las sesiones de refuerzo escolar. Es decir, cómo es que todas estas herramientas, hay sumamente instrumentos importantes que hoy día estamos produciendo a nivel del Ministerio de Educación, que son los grandes referentes para que el docente pueda utilizar en la práctica. Son las fichas de actividades para los estudiantes, que con ellas lo que hace es facilitarle justamente a esas necesidades claves que se están identificando, cómo les ayudamos a los estudiantes a tratar de dar ese salto que esperamos todos. Y justamente ahí el ojo pedagógico del director, porque el director también es un docente, ese ojo clínico al entrar a las sesiones de refuerzo escolar le van a permitir mirar verdaderamente si hay trascendencia o no hay trascendencia. Pero hay justamente un elemento importante que aparece justamente en el proceso, es cómo el director aprovecha los espacios para el feedback.
Para el tema de la retroalimentación, que es un elemento importante que tiene que aparecer en este momento de refuerzo escolar en el cual se necesita que el docente se sienta acompañado y también asesorado. Por eso es que desde el propio Ministerio de Educación tenemos una línea muy directa con las direcciones regionales y UGELES para que también las UGELES puedan darles soporte a los directivos y a los propios docentes y puedan encaminar hacia mejores propósitos. Y el elemento también de la evaluación de los procesos, que ha partido, por supuesto, de una evaluación diagnóstica, pero que tiene como referente ya en la dinámica del desarrollo, cómo en el proceso va avanzando. Yo creo que un elemento importante, justamente el refuerzo escolar, que permite, y así lo dice también la evidencia internacional, que cada momento que el estudiante vive como experiencia en este proceso de recuperar aquello que necesita en estos momentos para poder trascender en el desarrollo de las competencias, sí necesita estratégicamente, permanentemente, sistemáticamente el docente ir mirando, desarrollando evidencias para que las tomas de decisiones, inclusive durante un determinado momento o al finalizar la intervención, pueda tomar las decisiones adecuadas para determinar cuál es la situación real del estudiante. Una evaluación final no solamente determinante y determina en sí que el alumno logró o no logró. Yo creo que la mirada a los procesos, en esas evidencias que se levantan a través de las evaluaciones, de los trabajos mismos que desarrollan los estudiantes, es un elemento importante para ir evaluando progresivamente por dónde van esos grandes avances de los estudiantes, pero también para mirar por dónde todavía aún persisten aquellas dificultades. Como verán, estimados directivos, la 045 plantea muy bien este conjunto de estrategias que ustedes como directivos deberían tener muy de cerca en el momento del desarrollo de refuerzo escolar. Lo que les pediría es no dejar al docente solo, asumiendo la responsabilidad de hacer este cambio, esta transformación de aquellas dificultades que se suscitaron como barreras ahora en potenciales aprendizajes. Yo creo que un buen acompañamiento de ustedes va a facilitar el terreno y lograr los resultados que esperamos. Muchas gracias, Daniel. Hola, ¿se escucha? Hola, hola. Ya, vamos. Gracias, José, por precisarnos las estrategias que se desarrollan en el marco de la resolución viceministerial de la norma técnica del refuerzo escolar, ¿no? Es importante establecer los grupos de interaprendizaje, que es fundamental porque cada docente tiene estrategias, técnicas para poder establecerlas, las visitas de acompañamientos que son fundamentales, la aplicación de las sesiones de refuerzo escolar, como lo has mencionado, el desarrollo de las jornadas del trabajo colegiado y las acciones de evaluación diagnóstica que nos van a ayudar a tener elementos para poder contribuir a mejorar los aprendizajes de los chicos y las chicas en las escuelas, ¿no? Ahora vamos a invitar a Irma Laura Condori, que ella es especialista del UGEL 01 y nos va a contar un poquito sobre su experiencia en cómo desarrollar grupos de interaprendizaje, que es sumamente importante para desarrollar el refuerzo escolar. Adelante, Irma. Gracias, Daniel. Estimados colegas, muy buenas tardes. Pues como lo dijo Daniel, vamos a compartir brevemente las experiencias. Sabemos nosotros que para la implementación de esta estrategia se está contando con recursos humanos, incluso en contratación. Sin embargo, no todas las regiones tienen esta característica. En el caso de Lima Metropolitana, en la asesoría pedagógica directamente lo están asumiendo los directores. Y una de las estrategias que se está implementando con mucha fuerza, esta acción formativa, son los guías. Sabemos que un grupo de interaprendizaje primero comparten sus experiencias, luego de ello viene ese autoaprendizaje, esa complementación entre estas experiencias, darle el valor agregado de lo que se está trabajando y qué más podemos hacer. Y estos grupos de interaprendizaje se cierran con acuerdos y conclusiones. Y precisamente hay algo muy particular en esto, ¿no? Quizás generalmente siempre hemos visto
que son acuerdos institucionales de lo que se va a trabajar. Sin embargo, también esto está invitando a mirarse al docente en qué estoy necesitando, en qué necesito retroalimentarme. Entonces surgen también los acuerdos personales de lo que necesito yo también aprender para poder retroalimentar a mis estudiantes. En ese sentido, la experiencia que estamos teniendo es el trabajo en pares, ¿no? Cómo los docentes han organizado a los estudiantes de tal forma que hacen un trabajo compartido de aquel estudiante que ha desarrollado más aprendizajes, aquello que todavía está en inicio. Entonces, entre ellos hacen un compartir de aprendizajes en su lenguaje de acuerdo a sus características. Este acuerdo ha sido institucional porque fue muy bien recibido por los otros colegas, pero a la vez se ha visto la necesidad de que los docentes necesitamos un abanico de estrategias para poder implementar y atender esa diversidad en este refuerzo escolar. Entonces ahí surge el otro compromiso. Yo felicito a todos los directivos que están asumiendo ese rol de asesor pedagógico, en ese liderazgo pedagógico para implementar la estrategia de refuerzo escolar. Y agradezco también a los especialistas del Ministerio de Educación que estamos haciendo un trabajo en equipo para potenciar y darle mayor viabilidad en este trabajo. Y así podamos alcanzar los aprendizajes de nuestros estudiantes. Muchas gracias. Gracias, Irma, por comentarnos tu experiencia de cómo ha ido desarrollando estos procesos de interaprendizaje, involucrando a los directivos en aras de contribuir a seguir fortaleciendo los aprendizajes de los estudiantes en Lima Metropolitana. Ahora vamos a presentar a Pedro Collanqui. Él es especialista coordinador pedagógico de la Dirección de Educación Secundaria, y nos va a hablar un poquito desde los grupos de los docentes acompañados, ¿no? Y cómo también ha marcado desde la experiencia de interaprendizaje con los docentes. Adelante, Pedro, te escuchamos. Buenas tardes con todos, ¿qué tal? Sí, me parece muy importante lo que ha expresado la maestra Irma con respecto a lo que ella ha ido reconociendo en la práctica, lo que ha ido viendo cómo se desarrollan los GIAs en las instituciones educativas, ¿no? Como expresó muy bien José García, una mirada que estamos haciendo ahora al refuerzo es situar que este refuerzo se geste en la institución educativa, que hay un liderazgo que moviliza, llamemos, todas las acciones de refuerzo escolar, y este liderazgo es un liderazgo compartido, ¿no? Desde todos los roles que asumimos, ¿no? Y en ese marco, los docentes, bajo la mirada del director, van organizándose y van desarrollando metas comunes, van desarrollando acciones estratégicas que contribuyen a la mejora de aprendizaje de los estudiantes. Y en ese marco, la experiencia comentada me parece muy, muy importante porque cómo se inicia un GIA, ¿no? De lo narrado por la maestra, un GIA inicia con esa disposición de los maestros a poder compartir sus experiencias, a poder trabajar entre pares, a poder entre ellos generar, llamemos, un espacio de reflexión de lo que se va desarrollando. El otro aspecto que también ahí comenta la maestra, y me parece muy potente, es con respecto a cómo es que se van llegando a estos acuerdos de mejora, ¿no? Desde nuestra práctica pedagógica, mejora de hacer ciertas coordinaciones para justamente revertir todas estas acciones en los aprendizajes de los estudiantes, ¿no? Y ahí me parece muy, muy relevante lo que ella menciona, ¿no? Hay como acuerdos institucionales de las prácticas pedagógicas, es decir, en el compartir que hay en la institución educativa, se van generando estas prácticas pedagógicas y van siendo prácticas que se van generando como acuerdos entre todo, llamemos el equipo docente, ¿no? Y se hacen institucionales, pero también a la vez, por lo que escucho, es importante cómo el docente en su espacio tiene esta mirada de mejorar, ¿no? De forma personal,
mejorar, o sea, sus competencias pedagógicas, de gestión pedagógica, para justamente poder desarrollar estos aprendizajes en los estudiantes, ¿no? Y entonces esto me parece muy potente, muy importante con respecto a lo que se ha ido comentando en las guías, ¿no? Y en ese marco, o sea, podemos reconocer que si bien ahí Marcelino, José y los colegas invitados han ido mostrando lo que se ha desarrollado en esta etapa de inicio de la estrategia, con una evaluación diagnóstica, un reconocimiento de estas necesidades de aprendizaje, una reflexión, y cómo estamos entrando en una etapa donde ya estamos desarrollando todo este aspecto de las sesiones de refuerzo, las jornadas de trabajo colegiado de guías. Vemos cómo hay un hilo que se va moviendo y que justamente va de la mano con este liderazgo que tiene el director, para que todo esto tenga como centro al estudiante, el estudiante reconocido en sus necesidades de aprendizajes, y este estudiante que es acompañado en el proceso, ¿no?, de lo que queremos que resulte en este año en el marco de la estrategia de refuerzo escolar, ¿no? Y en ese punto, por lo comentado con la maestra, me parece muy importante resaltar estos 4 puntos, ¿no? Cómo en los espacios se va gestando una meta en común, ¿no? Es decir, esta disposición que tienen los maestros para poder generar esta meta común. Y este aspecto es muy importante dentro del equipo directivo, ¿no? Cómo el equipo directivo va conduciendo a que la comunidad docente vayan teniendo esta mirada común y que justamente genere la necesidad de colaboración en el grupo para iniciar justamente la propuesta, ¿no? Otro espacio muy importante está asociado al clima que genera el director, ¿no? Entonces, este clima puede mostrar una predisposición para el aprendizaje, una disponibilidad para aprender y desaprender, haciendo una puesta en común de los propios marcos de referencia, ¿no? Este aspecto es muy importante dentro de los guías, y es un aspecto muy importante que se tiene que gestar en la institución educativa, ¿no? Mirar el desarrollo de las competencias involucra reconocer nuevas prácticas, nuevas formas donde centramos el aprendizaje en el estudiante. Y eso involucra poner en puesta nuestros marcos que estamos desarrollando, involucra el hecho de tener esta disposición para compartir, para problematizar lo aprendido y construir nuevos conocimientos, ¿no? El otro detalle es esta participación activa que se tiene que desarrollar en los guías, ¿no? Cómo el equipo directivo tiene que movilizar esta participación activa, justamente que involucre estos procesos de reflexión y construcción colectiva, ¿no?, y de acuerdos que se van generando en esta participación. Es decir, no queda tan solo en la actividad, sino, como bien expresó la maestra Irma, se van generando compromisos institucionales, compromisos desde el propio docente para fortalecer su práctica pedagógica, ¿no? Entonces hay una mirada ahí de esta participación y de un aprendizaje en un sentido más social, ¿no? El otro que va en el marco de todo este aspecto y que justamente hablaba del clima, es esta actitud de cooperar y esta actitud de autocrítica, ¿no? Cómo el equipo directivo va generando un espacio de tal forma que haya un compartir de la experiencia profesional. Es decir, yo docente, sí he encontrado una buena experiencia que me ha resultado, cómo yo lo comparto con mi colega, con mis pares, cómo lo socializo, y quizás esa experiencia que he visto que me ha resultado, muy bien puede resultar y muy bien se puede instalar a nivel de la institución educativa, ¿no? Como dijo la maestra Irma, ahí en la experiencia que ella ha contado, es que quizás un maestro ha visto que el trabajo en pares entre estudiantes le ha resultado en ese espacio, en ese contexto, y que al compartirlo, al tener esa actitud de cooperar, de compartir, es que se ha generado en la institución educativa esa disposición de cambiar su práctica, asumiendo, por ejemplo, esa experiencia vivida de la maestra, ¿no? El otro detalle es esta mirada de también generar espacios para que haya una actitud de autoevaluarnos la práctica. Y esta mirada de autoevaluarnos la práctica no es una mirada de verlo como una fiscalización, ¿no? O sea, cómo generamos en la comunidad
cómo generamos en la escuela esta mirada de que si yo expreso que he encontrado una problemática o me equivoco en algo, es para tener una mirada de autocrítica, para problematizar por qué ha pasado eso, ¿no? Para dialogar, para discutir, para exponer las ideas sobre esa situación que se ha planteado. Entonces, es muy importante esta mirada de los GIAS en lo que estamos buscando dentro del marco del refuerzo escolar, ¿no? Y dentro de ese punto pueden haber varias estrategias, ¿no? Pueden haber estrategias como un aprendizaje interactivo, donde se pueden analizar casos, donde se puede discutir ¿cómo se llama? En grupos de trabajo, desarrollar prácticas modeladas, ¿no? Imaginemos eso, ¿no? Podemos desarrollar iniciativas de proyectos, ¿no? Como el que comentó la maestra. A mí me parece que la estrategia que se salió de una experiencia particular puede generarse como un proyecto que inclusive puede ir más allá del refuerzo, ¿no? Se gesta en el refuerzo y es para todas las prácticas que se estén desarrollando en la institución, ¿no? El otro detalle es el trabajo colaborativo, ¿no? Cómo generamos experiencias dialogadas, una invitación de expertos, un juego de roles, una visita, una experiencia para ver esa experiencia, por qué es tan interesante y observarla, ¿no? Entonces, todas estas estrategias las tiene que, llamemos, conducir, las tiene que dar una mirada del camino que hay que hacer en esta etapa del desarrollo de la estrategia de refuerzo, y lo tiene que hacer el director, ¿no? Entonces, es muy importante que el director esté liderando, esté dándole una mirada del trabajo colegiado en la institución y a la vez esté facilitando y orientando algunas estrategias óptimas, ¿no? Asimismo, es importante resaltar que se tiene previsto para justamente promover esas prácticas de trabajo colegiado, se tiene previsto que asociado a las fichas van a haber recursos justamente para promover esos GIES. Estos recursos están orientados, llamemos, a diversas características, ¿no? Si vamos a poner acá, por ejemplo, estos recursos son de característica flexible, justamente en la disposición de cómo debería decidir la institución educativa respecto a lo que desearían desarrollar en un GIA, ¿no? Quizás en un GIA estén mirando en razón a qué situaciones, por ejemplo, promueven el desarrollo de la competencia de cantidad, ¿no? Quizás sea un espacio para reflexionar estas situaciones que podrían ser mucho más pertinentes, ¿no? Podría ser un espacio para trabajar sobre aspectos didácticos como cómo construir el significado, por ejemplo, de ciertas nociones, ¿no? Y que debería empoderarse el docente para poder desarrollar en estos espacios, ¿no? O podría ser quizás qué estrategias heurísticas son necesarias para desarrollar las competencias, ¿no? Entonces, así como acá estamos viendo un ejemplo específico con respecto a la competencia, a aspectos relacionados a las competencias matemáticas, así también van a tener recursos con respecto a las competencias comunicativas, ¿no? Y estos recursos, que son características, llamemos, de taller, van a tener una pista, ¿no? Que va a permitir, en este caso, a la comunidad docente decidir y seguir una ruta que muy bien es de referencia, ¿no? O sea, se puede ¿cómo se llama?, adaptar el diseño de la jornada, pero el objetivo principal acá es ofrecer una serie de recursos para que justamente en los guías, al ser una práctica, llamemos, colegiada, una práctica donde los docentes encuentran una necesidad, puedan tener a su disposición una serie de recursos que estén próximas a esas necesidades y que lo puedan usar de forma flexible en lo que consideren, ¿no? Entonces, esa es una de las características que queremos resaltar acá con respecto a los guías, ¿no? Con respecto a las jornadas de trabajo colegiado, muy bien, ya lo explicó también José García. Ahí las jornadas de trabajo colegiado en el marco de la estrategia de refuerzo un poco permite marcar justamente esta mirada de la gestión desde un enfoque reflexivo, liderado por el equipo directivo,
y en el que se pueda ver justamente los progresos en razón a las metas planteadas a nivel de la institución y que están en el PAT, ¿no? Entonces, el detalle ahí un poco que marca es, por un lado, los GIAS en una mirada de trabajo colegiado, de desarrollo profesional del docente en razón al refuerzo, y por otro lado, estas jornadas de trabajo como un espacio de reflexión mirando, llamemos, estas metas que se han trazado con respecto a los aprendizajes y que estarían un poco yendo en la ruta de lo que está en el PAC, ¿no? Eso es un poco importante reforzar, ¿no? Bueno, ahí te dejo, Daniel. Muchas gracias, Pedro, por darnos estos alcances que de seguro le va a ser de mucha utilidad a los que nos están siguiendo en este webinar, y recordarles que en el chat está un Excel en el que pueden hacer sus preguntas, y también vamos a responder sus preguntas que van a ser incorporadas ahí. A continuación vamos a invitar a la especialista Irma Almirón, quien nos va a comentar un poco sobre el monitoreo y el acompañamiento del equipo directivo, ¿no? Adelante, Irma, te escuchamos para... Muy buenas tardes a todos los presentes, especialistas del Ministerio y a todos los maestros que están observando el webinar. Bien, para mí es muy importante manifestar algunos aspectos que hemos podido ir verificando en el desarrollo ya de la puesta en marcha de lo que es la estrategia del refuerzo escolar. O sea, bueno, en primer lugar, bueno, lo he tomado en cuenta. Lo he tomado en cuenta en 4 puntos. Socialización de los alcances a los docentes del área, proceso seguido por los docentes, las bondades que nos ofrecen estas fichas, asimismo algunos puntos a manera de sugerencia. Dentro de la socialización de los alcances a los docentes del área, ¿qué es lo que se ha realizado? Se han realizado reuniones virtuales con los docentes, brindando las orientaciones para el desarrollo de la estrategia del refuerzo escolar. Asimismo, inmediatamente que salió la norma. Luego se compartió con los docentes del área el link del repositorio donde se encuentran los materiales del refuerzo escolar. Y ha sido, creo que es importantísimo, ya que los maestros han considerado estos materiales para iniciar este proceso. Asimismo, respecto al punto 2, proceso seguido por los docentes. En diálogo con ellos hemos observado, nos han manifestado que han hecho en un primer momento la lectura de las orientaciones que están dadas en los materiales de orientaciones, ¿no? Luego han revisado de manera general las fichas de refuerzo escolar, han observado la estructura que tiene cada ficha, como son los propósitos, la secuencia que está ordenada, la reflexión y el momento también de la aplicación del instrumento de autoevaluación. También, al final, ¿no? Ya para empezar su trabajo, han seleccionado, según lo planificado, han seleccionado las fichas según lo que ellos han planificado abordar en el área curricular establecido de acuerdo al CENEP. Entonces, han hecho una relación del trabajo que ellos han planificado dentro del área, pero también considerando las fichas, han relacionado ambos documentos, ¿no? Para poder empezar a desarrollar ese trabajo. Dentro de las bondades podemos mencionar lo siguiente. Entre ellos tenemos que se ha logrado al momento cierta mejora en el desarrollo de las competencias abordadas desde el área a partir de las necesidades de aprendizaje identificadas en la prueba diagnóstico. También se ha promovido el trabajo diferenciado a partir de del uso clasificado de las fichas de refuerzo escolar. También las situaciones de aprendizaje planteadas que se han desarrollado, que se han planteado, que se han dado, se observa que se relacionan bastante con el contexto que tienen nuestros estudiantes. También podemos señalar que las actividades planteadas se relacionan estrechamente con las que se plantean desde el área curricular dentro de lo que se establece en el marco del Currículo Nacional de Educación Básica, ¿no? Otra bondad importante que debemos destacar es el desarrollo de las fichas de refuerzo.
porque se hace uso de la metodología de la resolución de problemas. En el caso de las fichas de matemática, se hace uso de la metodología de la resolución de problemas establecido por George Polya. La estructura también se resalta muchísimo porque tiene pues una situación de aprendizaje, tiene el propósito, tiene en el desarrollo, bueno, luego la reflexión y finalmente la ficha de autoevaluación que es utilizada por el estudiante. Y un punto último que hemos considerado y también pensamos que es importante es a manera de sugerencia, ¿no? En este caso, los maestros sugieren que la información de las próximas, o el reporte, la entrega de las próximas fichas de refuerzo, se haga cuanto antes o se señale una fecha para que ellos puedan tener en cuenta en su planificación también, ¿no? Así que puedan relacionarlas con el trabajo que ellos ya han planificado durante el año desde el área curricular respectiva. Entonces, creo que son algunos puntos que hemos podido dialogar con nuestros maestros ya en este transcurso de puesta en marcha de lo que es la estrategia de refuerzo escolar. Gracias. Muchas gracias, Irma, por tu intervención y por también contarnos un poco el proceso de uso de las fichas que se han aplicado, ¿no? Ahora vamos también a escuchar a la maestra Clotilde Valerio Avilés, que es docente de la región Junín, que nos va a contar su experiencia de la organización de trabajo con el portafolio 21. Adelante, Clotilde. Muchas gracias, maestro. Buenas tardes con todos los asistentes y público en general. Voy a resaltar dos aspectos fundamentales que se ha tenido en cuenta en la experiencia docente para incluir a los estudiantes que tuvieron menos oportunidades el año 2021, ¿no? Y las primeras acciones como docente que se realiza en el aula es la motivación y sensibilización a los estudiantes y padres de familia. De este modo, dando sentido a las producciones textuales que ellos van a realizar en los años 2021 a las carpetas de recuperación y 21-22 ya al refuerzo escolar. Todas encaminadas al logro de las capacidades, competencias de los estudiantes. También es importante resaltar esta diferencia de que las carpetas de recuperación, por ejemplo, se llevaron a cabo en los meses de vacaciones. Sin embargo, las fichas de refuerzo escolar las vamos a llevar a cabo o las estamos ya llevando dentro del periodo de la escolar, ¿no? Y dentro de las horas de labor docente, lo que hace un tanto diferencial los logros, los aportes del docente en este contexto de refuerzo escolar. Las carpetas de recuperación y ahora las fichas de refuerzo escolar tienen una característica muy importante que vale la pena resaltar en cuanto se refiere al lenguaje claro, ameno y instruccional para el estudiante. Este lenguaje le permite al estudiante guiarse, desarrollar su autonomía, lograr retos respondiendo a las actividades que se programan, ¿no? Por otro lado, es importante que esto facilita el desarrollo de la autonomía de los estudiantes. En los periodos vacacionales, por ejemplo, que he tenido con ellos, muy pocos han llamado consultando o reconsultando sobre el desarrollo de estas fichas. Sin embargo, ya ahora en el refuerzo la interacción docente-estudiante es mucho más fluida, de tal manera que yo considero que los logros van a ser significativos. Por otro lado, es importante resaltar también que la familia en el 20, en el 21, cooperó de manera bastante comprometida, porque habían actividades y retos donde la familia tenía que participar y el producto de esta era presentado por los estudiantes. Tales así como, por ejemplo,
un teatro, ¿no? Donde la familia tenía que incluirse para participar al lado de ellos. Esto consideramos como docentes muy importante porque le da soporte socioemocional, porque une la familia y ellos en sus experiencias nos cuentan eso, que une la familia, que dinamiza e integra incluso a los tíos y bueno, por otro lado también son la familia o en familia donde ellos fijaban las horas de estudio, los lugares de estudio, ¿no? Y ahora, obviamente, considero que eso ya está habituado en ellos. Por otro lado, es importante reflexionar y valorar el trabajo y el aprendizaje colaborativo, como estaba indicando, porque la inclusión de los miembros de la familia favorecieron el desarrollo también de las competencias de los estudiantes. Esto es muy importante porque no solamente trabajaron en los años 2021 los docentes, sino también las familias. Ahora, en refuerzo escolar, considero que las familias no van a mostrar un desapego, sino más bien debemos incentivar el apego y la responsabilidad de ellos en cada acto que podamos ir realizando en este trabajo de refuerzo escolar. Las evidencias en el 20, en el 21, estaban siempre presentadas a través de los portafolios que se ha constituido para nosotros como docentes como una herramienta de reflexión tanto para los estudiantes como para nosotros, para poder ver los logros, los avances en cuanto se refiere al desarrollo de la competencia. De ahí que ahora con el refuerzo escolar también los portafolios cobrarán vigor, importancia, porque tendremos que valorar los avances, los logros de los estudiantes a partir de las evidencias de sus producciones. Eso es muy importante resaltar porque toda la carpeta o todas las fichas de refuerzo escolar, sus evidencias estarán valoradas por el docente juntamente con el estudiante ahora. Otro aspecto muy importante que debo resaltar, que estas acciones pedagógicas que nosotros hemos venido desarrollando el 2021 nos ha permitido intercambiar ya entre colegas o instituciones educativas, también hemos tenido las oportunidades para intercambiar nuestras experiencias y poder mejorar nuestra práctica pedagógica. Definitivamente el maestro es creativo, el maestro da todo, ¿no? Creo que el principal valor que tiene el maestro es el servicio y de ahí que es muy importante valorar este aspecto y el compromiso que hoy tenemos es mucho porque las brechas, ¿no?, se han abierto más, pero creemos y tenemos mucha fe de que cada uno de nosotros, los involucrados, así como estamos aquí también participando, vamos a contribuir a la mejora de la educación. Muchas gracias, maestro. Gracias, maestra Clotilde, por centrar al portafolio como una herramienta fundamental para desarrollar la autonomía de los estudiantes, donde podían poner sus evidencias de aprendizaje, y también en esta ruta cómo se han involucrado los padres. Eso es valiosísimo, ¿no? Ahora vamos a entrar en un momento en el que vamos a invitar a José García, quien nos va a hablar un poquito a comprender a los estudiantes con sus producciones de aprendizaje, ¿no? Cómo estos se han desarrollado, cómo se han aplicado desde estas prácticas, ¿no? También vamos a tener a Pedro Collanqui, que nos va a explicar un poco cómo adquirir las habilidades y la reflexión y la autoevaluación y gestionar aprendizajes con los estudiantes. Y también vamos a tener a Marcelino, quien nos va a hablar sobre facilitar la comunicación con los padres para apoyar a los estudiantes en sus aprendizajes, ¿no? Estos tres especialistas nos van a comentar. Damos pase en primer lugar a José García. Adelante.
Muchas gracias, Daniel. Sí, justamente creo que hay una expresión que dio la profesora Clotilde, referida justamente a cómo el tema de portafolio le da información al docente, ¿no? Para comprender, digamos, cuáles son aquellos aprendizajes que el estudiante va logrando progresivamente. Yo recuerdo en mi práctica de docente haber visto, digamos, cuando hacía algún trabajo de acompañamiento, de monitoreo, ver el uso funcional, ¿no?, del portafolio, como aquel que brinda información no solamente al docente, se puede brindar información al mismo directivo para que tenga una lectura real de la situación de cada estudiante, ¿no? Le pueden brindar información al padre de familia cuando se aproxima a la escuela y el docente le muestra, digamos, este recurso, esta herramienta, donde sistemáticamente está dibujada la película completa del progreso del estudiante, ¿no? Y yo creo que ahí es importante, y lo digo porque cuando hago referencia a esta experiencia que tuve de cómo una herramienta como el portafolio puede ayudar, es que, por ejemplo, en el caso de primaria, mirar estos niños que empiezan el proceso de lectura y escritura, ¿no? Por ejemplo, las evidencias de escritura. ¿Cómo puedes darte cuenta cómo hizo su avance el estudiante a partir de la iniciación de la escritura? Y llegar a un momento donde lo encuentras al niño en un nivel alfabético cuando escribe ya convencionalmente. Es decir, del garabato hacia la escritura se dibuja una película completa cuando hay un portafolio que te pone de manifiesto la evidencia de cómo ha sido ese proceso. Y claramente yo en el proceso puedo ir revisando y me doy cuenta cómo ha transitado el estudiante, ¿no?, para alcanzar lo que realmente se esperaba. Y eso es aplicable, digamos, en todo nivel, en cualquier grado, es la situación de cómo el docente acoge al portafolio como una herramienta sumamente importante para comprender, digamos, la dimensión del proceso que desarrolla el estudiante. Y creo que en la historia, en algún punto de la historia nos vamos a encontrar, inclusive algunos de nosotros, con esta vieja práctica que había antes, donde se organizaban nuestras pruebas escritas, ¿no? Pero esa prueba, ese folder donde organizábamos pruebas escritas, era para evidenciar que habíamos dado una prueba simplemente. O sea, no se le daba la utilidad para de repente mirar qué es lo que implicaba esa organización de información que había ahí en términos de aprendizaje. Lo que ahora se moviliza justamente es cómo es que el docente es consciente y el mismo estudiante, teniendo esta herramienta, se vuelve consciente de sus propios procesos. Y él puede hasta contar la historia cuando abre su portafolio y puede decir cómo inició desde un punto inicial en el desarrollo de tal aprendizaje y cómo llegar al final. Yo creo que esto es sumamente importante para encontrarle sentido a las herramientas que utilizamos ahorita en refuerzo escolar, ¿no? O sea, ¿qué significaría ahora que han iniciado el ejercicio de refuerzo escolar en la escuela el uso del portafolio? ¿Y qué significaría en el proceso? Pero también qué significaría al final de la intervención, cuando el docente tenga que tomar decisiones. Y justamente el portafolio le va a permitir, a partir de la organización de evidencias, analizar concienzudamente lo que ha significado en términos de progreso del estudiante y poder determinar verdaderamente en qué nivel se encuentra el estudiante frente a la competencia. Yo creo que ese es el argumento técnico que deberíamos darle una mirada estratégica para sustentar ante los docentes la importancia y el sentido que tiene el portafolio. Muchos docentes hoy en día lo están aplicando, otros lo utilizarán más como un organizador de la información, pero yo creo que esto,
tomando en colación incluso la entrada que hizo la profesora al inicio, es ser consciente que esa información, así como hacemos una sistematización al inicio de lo que significó identificar las necesidades, cómo significa en el proceso a través del portafolio ser consciente del progreso que ha tenido el estudiante durante el desarrollo de la acción. Yo creo que es el elemento importante que debemos valorar y que justamente le da una importancia tan alta y favorable para la estrategia de refuerzo escolar, porque no solamente va a servir para el momento, inclusive le va a permitir al docente, a partir de lo interpretado en este análisis de las evidencias, tener a la mano herramientas que le permitan de repente con otros estudiantes utilizar estos mecanismos que han favorecido a este estudiante que está mostrando resultados interesantes, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí es necesario que justamente la gran lectura que le demos a esta herramienta es por la comprensión de los procesos que han, de alguna manera, desarrollado los estudiantes en el aprendizaje. Eso, Daniel, en esta parte. Gracias, José. Ahora vamos a escuchar a Pedro Collanqui, que nos va a comentar un poco de cómo ayudar a los estudiantes a adquirir habilidades desde la reflexión y la autoevaluación para gestionar sus aprendizajes. Adelante, Pedro. ¿Qué tal? Sí. Me parece muy importante lo que ha expresado la maestra Clotilde. Acá hemos ido compartiendo un poco, por ejemplo, el desarrollo de 2 fichas, ¿no? Y cómo en este desarrollo de las 2 fichas podemos ver, por ejemplo, en el articulado, podemos ver algunas estrategias, algunas formas de representación que están desarrollando los estudiantes y que están contempladas justamente en un diseño de progresos de aprendizajes, ¿no? Es decir, como ustedes ya bien saben, en los webinars anteriores ya se explicó las características que tienen estas fichas, y estas fichas están, diseñadas, llamemos en características de reconocer necesidades anteriores al grado, necesidades en el grado y mirando al siglo, ¿no? Que es la característica desarrollo de competencias que tiene nuestro currículo. En ese marco, por ejemplo, acá ustedes pueden ver, ¿no? una propuesta donde tendríamos las fichas desarrolladas y obviamente la carpeta de recuperación, vista en la norma, lo expresa claramente que el alumno tendría que tener su carpeta y esta carpeta tendría un enfoque de portafolio, ¿no? Entonces, como lo explicó la maestra Clotilde, este es un espacio, este medio permite justamente a los estudiantes tener una reflexión de aquello que van desarrollando en esta etapa, en estos periodos, va reconociendo qué es lo que ha desarrollado en una ficha y cómo lo está desarrollando en la siguiente, y va reconociendo estas habilidades que van marcando una progresión, ¿no? Entonces, el portafolio justamente permite a los estudiantes generar espacios para desarrollar justamente esta competencia 28, ¿no? Donde esta competencia relacionada donde el alumno gestiona su aprendizaje, ¿no? Entonces, esta mirada de gestionar el aprendizaje va en esta mirada de la reflexión, de la autoevaluación, de tener una mirada, llamemos, en aquello que el alumno estaría dando cuenta de qué es lo que está logrando y qué es lo que le estaría, llamemos, requiriendo para seguir avanzando, ¿no? Vuelvo a reiterar, en esto que ustedes han visto, la idea es un poco orientar al desarrollo de la competencia, gestiona su aprendizaje de forma autónoma, ¿no? El estudiante. Entonces, eso, ¿no? También resaltar que el hecho de que el alumno gestione su aprendizaje y reconozca los logros que está alcanzando, también genera una imagen, llamemos, positiva, una actitud
llamemos hacia sus aprendizajes respecto a lo que él está logrando y puede lograr. Este también eso también es algo muy importante en el sentido de que tan solo no hay una dimensión, podríamos decir, cognitiva en el desarrollo de estas fichas, sino que el portafolio también generaría un espacio de autopercepción, un espacio de imagen de lo que está haciendo y como consecuencia estaría llevando a actitudes, llamemos, de disposición frente a las actividades, en este caso, matemáticas y comunicativas, ¿no? Entonces, ese también es un aspecto muy importante a considerar con respecto a los logros que va alcanzando el estudiante en el desarrollo de sus competencias. ¿Sí? Gracias, Pedro. Muchas gracias por tu intervención. Ahora vamos a escuchar a Marcelino, que nos va a hablar un poco cómo facilitar la comunicación con los padres para apoyar a los estudiantes en su aprendizaje. Adelante, Marcelino. Gracias, Daniel. En efecto, las evidencias de aprendizaje de los estudiantes se consolida, se concentra, se organiza en el portafolio. Y este portafolio es un medio físico para que los padres puedan acceder a los resultados de todo este proceso de reforzamiento de sus hijos. Y es el medio importante para que los padres estén enterados de pronto de los avances que tienen sus hijos y de las dificultades también que lo tienen. Eso implica vincularlos a ellos en este proceso de acompañamiento y reforzamiento a sus hijos para los padres y a los estudiantes de parte de la perspectiva de los docentes. Esto garantiza que esos aprendizajes de los estudiantes pueda ser también transferido a situaciones de la vida real. Un padre puede preguntar o puede retar a su hijo y decir, esto que has aprendido en matemática o esto que has aprendido en comunicación, ¿cómo puedes ir usando o cómo podemos ir usando en la familia, en el hogar o con los otros miembros de su entorno? ¿Cómo pueden ir utilizando para resolver problemas o situaciones de la vida real? En ese sentido, pues está reforzando el desarrollo de la competencia y de la competencia matemática y comunicativa, pero también de las otras competencias que el currículo exige. Entonces, de ahí, en esa radica la importancia del portafolio para los padres de familia, ¿ya? La posibilidad de que ellos estén vinculados al trabajo de sus hijos, la posibilidad de ir apoyando en la concreción de esos aprendizajes, pero sobre todo la posibilidad de ir desafiando a sus hijos de transferir esos aprendizajes a situaciones de la vida cotidiana. Creo que es de vital importancia que tomemos en cuenta este detalle para hacer partícipes a los padres de familia en este proceso o en esta estrategia de reforzamiento. Gracias, Daniel. Muchas gracias, Marcelino. A los tres ponentes por darnos algunos alcances para los directivos que han estado presentes en esta actividad, ¿no? Invitarlos a llenar el compromiso como equipo directivo, ¿no? Hay un enlace también en el chat que se está compartiendo que plantea cuáles son los tres principales compromisos que estamos asumiendo en esta etapa del refuerzo, ¿no? Importantísimo que también puedan ustedes comentar, participar en ese espacio mediante esta herramienta. Y mientras van respondiendo a la pregunta, vamos a ir con algunas preguntas que han puesto en el Excel para responder. Vamos a ubicar un ratito las preguntas y les vamos a compartir. Vamos a pasar primero al profesor Pedro, quien va a dar respuesta a algunas preguntas ahí que han sido planteados en el Excel. Adelante, Pedro.
Aló, sí, ¿qué tal? Buenas. Muy bien, vamos, mientras van llenando el Padlet, bueno, este ha sido un espacio, me parece muy importante, donde hemos ido reconociendo cómo es que se está desarrollando el refuerzo escolar. Agradecemos ahí a los especialistas, a la maestra Clotilde, quien nos han narrado desde sus experiencias cómo canalizar y desarrollar esta estrategia en la fase de implementación y acompañamiento y desarrollo de la estrategia, ¿no? Claro, el refuerzo escolar no es algo nuevo. Este año estamos dándole un enfoque, pero estamos recogiendo también mucho de las experiencias y las prácticas que ya se han desarrollado en estos años, ¿no? Las guías es una práctica que es institucional, que se hace en diversos espacios, los trabajos colegiados, el manejo del portafolio, ¿no? Sin embargo, todo esto se logra desde la gestión de un liderazgo, ¿no? Este liderazgo está de la mano justamente en todo el equipo directivo. Entonces, ahí es muy importante resaltar ese aspecto, ¿no? Con respecto a las preguntas, ¿no? Vamos a ver. Entonces, claro, hay unas preguntas que están haciendo con respecto al Excel y la relación que el Excel no guarda con el kit de evaluación. Ahí lo que se les puede decir es que para efectos del reporte del Excel se elabora una matriz, ¿no? Pero bueno, en este caso la matriz no se ha elaborado porque la matriz es la misma que está en el cuaderno, está es la que se facilita al docente en el kit de evaluación. Entonces, todo el reporte que se reconoce en el Excel tiene los mismos parámetros y los mismos criterios que se plantean justamente en los kits de evaluación. Ese es un aspecto muy importante a resaltar, ¿no? El otro es, ¿cuáles son los... ¿hasta cuándo se desarrollarán las fichas de refuerzo escolar? ¿No? Las fichas de refuerzo escolar, ahí tomando la palabra de lo que dijo la especialista de Ugel Junín, nosotros hemos realizado una primera carga y se tiene contemplado 2 cargas más, ¿no? La segunda carga se va a realizar en junio y la tercera en julio, ¿no? Entonces, la intención de estas cargas es justamente que permita el docente tener ya en disposición todo el conjunto de fichas en estos bloques para, como bien dijo la maestra, articularlo a la planificación que se tiene, ¿sí? Con respecto a quiero resaltar acá un detalle que también están preguntando y es con respecto a las instituciones educativas G. Como bien lo dijo el maestro Jorge, la norma, vamos a poner bien claro, la norma contempla claramente en aquellos, la norma contempla claramente que en caso de las instituciones educativas que implementan modelos de servicio educativo, estas horas semanales se adecuarán a sus características, ¿no? Entonces, le está poniendo un marco, llamemos la norma, en el sentido de la flexibilidad en las características de los modelos de servicio educativo. En ese punto ya el maestro Jorge ha explicado, ¿no? Cómo se tendría que disponer las horas de refuerzo escolar en las características de las escuelas de jornada escolar completa, ¿sí? Bueno, voy a hacer una más, de paso, a ver. Acá hay una pregunta que dice, ¿en qué se diferencia el refuerzo escolar y el apoyo especializado? Según la norma, estamos hablando de la estrategia de refuerzo escolar. Y dentro de la estrategia de refuerzo escolar, estamos planteando hitos que deben ocurrir en este año. Respecto a esos hitos, esperamos que hayan resultados en todo este proceso y que como parte final de la estrategia se vea la mejora de aprendizaje de los estudiantes, ¿sí?
Si hay otra acción que se esté desarrollando dentro de la institución educativa y etc., la norma no lo contempla, pero sí la norma claramente dice en aquellas instituciones o IGETs donde se esté, desarrollando acciones de refuerzo escolar, estas van a tener la flexibilidad y considerando las características que tienen estas regiones, ¿no? Entonces acá la pregunta del apoyo especializado no me queda claro, quizás sea una pregunta de una práctica o una gestión que están haciendo seguro en un espacio, ¿no? Pero muy bien se pueden canalizar en razón a la estrategia de refuerzo escolar, ¿no? Eso sería el detalle, ¿no? ¿Y cuál es el valor que aporta la estrategia de refuerzo escolar? Es el enfoque que se le está dando. Como muy bien en la etapa de inicio del desarrollo de la estrategia, vieron claramente el enfoque desde agilizar el sistema de gestión para tener un análisis y una interpretación de resultados y que la institución asuma, llamemos, metas de aprendizaje que se visualicen en el PAT. Estamos viendo ahora en esta segunda etapa un énfasis en que se está trabajando de forma diferenciada con los estudiantes, se están trabajando, llamemos, un enfoque de portafolio que debe tener estas fichas de refuerzo en una carpeta, y estamos viendo esta práctica, llamemos, de espacio en los docentes a través de las guías, ¿no? Entonces, creo que si se está desarrollando una estrategia, el refuerzo escolar va a permitirles a ustedes, llamemos, concretar y visibilizar mucho más el desarrollo de competencias y también un sentido de trabajo de lo que debería ocurrir en la escuela con nuestros docentes y el equipo directivo. ¿Sí? Muchas gracias, Pedro, por las respuestas a las preguntas. Y hasta aquí ha sido el webinar denominado Orientaciones para la gestión del refuerzo escolar en las instituciones educativas del nivel secundario, ¿no? Agradecer a todos los participantes que han estado conectados desde muy temprano, a los especialistas, docentes, que han estado como panelistas también y nos han ayudado a facilitar este proceso de implementación del refuerzo escolar. Nos vemos en una próxima edición y que todos y todas sigan contribuyendo a mejorar los aprendizajes de los estudiantes desde las diversas estrategias que se van desarrollando a nivel del Minedu, a nivel de las direcciones regionales de educación, a nivel de UGEL y sobre todo a nivel de las instituciones educativas. Hasta pronto.